Estamos en mitad de una carretera de tierra completamente oscuras y la sensación de quedarte tirada en mitad de la nada de noche en Senegal no es muy agradable. Cuidado. Espera. Gina, está saliendo fuego del cable. Esto está mal puesto. Estamos en Senegal. Hoy dejamos atrás el camping Sebrabar y tenemos por delante unos 260 kilómetros hasta el lago Rosa. Estamos pasando por caminitos de arena. Ahora se podrá ver todo porque los cristales están limpitos. No sabemos qué nos vamos a encontrar por el camino, pero ahora sí, empezamos a adentrarnos de verdad en Senegal. Ahora vamos por estos caminos que ya ves son un poco para Congo. Súper divertidos. Súper divertidos. Están los niños jugando. ¡Adiós! ¡Adiós! Los niños de momento un encanto. Vamos a ver lo que nos encontramos al salir de aquí. Hace bastante viento calima hoy y nuestra idea es llegar al lago Rosa. Hoy es domingo y no hay nadie por la calle, mira. Está vacío esto. El día no acompaña. Viento, calima y una visibilidad que no sabemos cómo va a evolucionar. A la derecha siempre. Está todo vacío. Todo vacío. Qué simpático. Yo cuando saludo y veo gente que es simpática y ni veo las caras de gente maja, entonces ya me da como, bueno, de tranquilidad, ¿no? Ahora, si saludo y me encuentro con gente horrible, entonces ya digo, vámonos de aquí. Aquí está el Parque Nacional El Lingue de Barbarie, creo que es el nombre. Por eso hemos visto tantas aves a nuestro paso por aquí, por este parque, y tantos animales. Había muchos topos que, claro, pero salían de noche a cazar la comida. Acabamos de pillar carretera y cada vez que pillamos carretera nos decíamos un buen viaje nosotras, ¿verdad? Buen viaje. Yo hago esto. Sí, vamos a intentar llegar al lago Rosa. Son 180 kilómetros para hacerlos en 3 horas con 40 minutos. Eso quiere decir que son carreteras de muchas curvas. Llevamos gasolina para llegar hasta allí. Todavía podemos ver como los últimos coletazos de la arena del desierto. Hay una gasolinera por si quieres entrar. Creo que es una gasolinera, mira a ver. Bueno, tienes la entrada allí. Está cerrada. Parece, ¿no? Sí. Está cerrada. Gasolinera, pero cerrada. Vale, todavía se ve, están rezando, sí. Porque recordar que aquí en Senegal todavía el 40% de la población es musulmana, así que todavía aquí estamos escuchando el rezo, en menos cantidad por supuesto, pero se escucha el llamado del rezo. Hay como 2 rezos, uno más africano porque cantan y luego está el otro que lógicamente... Ay, mira una cabrita, pero hija Cruza mi vida. Ahora, es que no se da cuenta hasta luego. Hasta luego, Lucas. Pero lo saben, ¿eh? Si corren cuando ven un coche, es que lo saben. Estamos entrando en una aldea. En una aldea, sí. Una pequeñita aldea. Pasa despacito por aquí. Tapatu. Mira, este tiene zanahorias. ¿Ves? Esta gente se le compra la verdurita, mira, para ver si cargamos el móvil. A ver, a lo mejor en alguno de estos. Mira, hay fruta y mandarina, plátano, donde venden bastantes cositas. Sí. Paro ahí, un momentito. De camino hacemos alguna parada para recargar el móvil con algo de internet y comprar fruta. ¿Otra vez? Aquí. Vale, pues paro. ¿Este qué hace? Aquí todo es cuestión de paciencia y calma. A África no se puede venir con prisa. Esto aquí no existe. Cuidado con el niño. ¡Qué bonito! ¡Policía acostado! ¡No! Son enormes. Los badenes para los españoles. Bueno, pues esta carretera es muy similar a todo el recorrido que hemos hecho desde Nouakchott hasta la frontera con Senegal por Diama. Es muy parecida, es una línea recta, cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo, con arbolitos verdes a los lados y vamos pasando por un montón de aldeas muy bonitas, con gente súper simpática. No sé, yo me siento como una película ahora. ¿Qué son? ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Son buitres. Y mira al fondo. Míralos. Oh, son enormes. Son enormes. Tenemos buitres delante nuestra. Seguro que hay algún animal muerto por aquí.
Porque los buitres solo comen carroña, ¿no? Yo creo, pero bueno, es que hay bastantes animales alrededor, hay de todo, hay ardillas, hay burros, hay de todo, cabritas. La fauna ya empieza a ser más salvaje. No, de verdad que se ve en el transcurso de la carretera, lo más que vemos son animales, de todo, y sobre todo lo que estamos viendo, que son súper bonitas, ardillitas, están en todas partes, las ardillas. Las ardillas son las hijas de puta. Sí, bueno. Oye, ¿este qué? No sé. Se le fue el coche para el lado. Estaba cansado. Abrimos más los ojos, más atentas a cada detalle, a cada kilómetro que avanzamos, porque aquí todo puede sorprenderte. Y ese factor sorpresa es lo que hace que este viaje sea tan emocionante. Bueno, hemos entrado ahora al pueblo donde hay cerdos. Estamos viendo cerdos de todos tamaños. Así como vemos cabritas, cabras, monos, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues ahora estamos en la zona de los cerdos. Hoy mucha fruta, eso sí lo que estoy viendo ahí. He Mucha visto fruta. un puesto a rebosar de fruta. Ya saben un poco, los que hayan visto un poco de vídeos o algo de Senegal, lo caótico del tráfico. Así que nada, venimos en la carretera, pero venimos muy bien porque por supuesto tenemos a la super driver, la super piloto. Hemos tenido el primer control policial, nos han parado y le dije a Paula, tranquila, Y yo lo primero que le digo, no parlo francés, no compré. No, Vaya. lo primero que hizo era que no quería parar. La paró el primer policía y yo siempre le digo, para. Y después el segundo policía nos paró en el otro lado. Y ella quería seguir a hacer un Thelma y Luis. Y nada, se acercó el hombre y le dijimos que no hablábamos francés, nos preguntó qué hablábamos, le dijimos que español. Vio a Atreyu y preguntó por el nombre de Atreyu, estaba encantado con el coche y con Atreyu, o sea, fue muy simpático. Nos preguntó hacia dónde íbamos, le dijimos que íbamos a Dakar. Como todo el mundo va a Dakar, pues nosotras dijimos que íbamos a Dakar también. Entonces dijo, vale, feliz viaje, ya está. Así que no ha pasado a mayores, no ha pasado nada. Policía acostado. My way. Este está un poco acostado y aplastado. Atreyu, ¿tú sabes que yo limpié el vidrio esta mañana? Lo limpié, ¿tú sabes, Atreyu? ¿Cómo se siente la driver conduciendo por Senegal? No, es que ya se siente que estamos metiéndonos cada vez más lejos de donde venimos. Y además es que somos las únicas blanquitas que hay por aquí. Se siente aún más viva la aventura. Lo grave es que viene Hay un control. poli. ¿Para? Yo no paro, yo sigo. Si no me dice que pare, yo sigo. Ah, ya hay otro control, mira. A esto nos va a hacer parar. Ajá. Ah, mira, esto los han hecho parar. Sí, frena, ¿vale? No te... Sí, pero yo sigo. Aquí ya tienen un poco más Yo de sí. cara rara. Ah, no han parado para tomar café, para comprar ellos. ¿Han parado para tomar café? No sé. Yo creo que les han parado y luego ya. Les han parado, sí, a unos que venían un poco delante les han parado. Yo saludando a los militares. Ay, Dios mío, Claro, me es están que saludando por la porra. Aquí está la gendarmería, Ah. es por eso. Me encanta el vestuario de las mujeres Guau, senegalesas. qué bonito ya. Me encanta cómo van vestidas con su turbante, con esos vestidos tan coloridos, tan bonitos. La mujer musulmana es un encanto. Sí. Las musulmanas son, aparte de preciosas, lindas, son súper amorosas. Y la forma en la que se tratan entre ellas o cuando ven otra mujer es bastante única. Y lo hemos sentido en el trato de ellas, cómo nos saludan. Sí, no, es que estoy pendiente porque hay un adelantamiento que están todos adelantando Mira. a la vez, pero es cuesta arriba y mejor no me meto. Voy a hacer que venga alguien de frente. Todos al mismo tiempo. Quítate tú para ponerme yo. Venga, ¿por dónde me meto? ¿Quién va primero? Bueno, así es el juego de estar aquí en África. Es que hay que ser tonto el culo. Esto no lo Mira, puedo mira, poner. mira. Anda atrás. A ver. Madre del amor hermoso. Es que adelantan donde no pueden, donde no tienen espacio, y menos mal que yo no voy rápida. Menos mal que nosotras solamente vamos a 150 kilómetros por hora. Porque si fuéramos a 60, ya habría un problema. Hay tantos pueblecitos en esta ruta que el camino se nos está haciendo mucho más largo de lo que pensábamos. Pero este era solo el inicio de comprender que cada ruta marcada había que multiplicarla siempre por 3.
¿Qué hora es? No se nos hará de noche, ¿no? Al llegar. Espero que no. Pero por eso tenemos que ir ya rectitas sin parar mucho. Otro obstáculo que tenemos para poder llegar antes del anochecer a nuestro objetivo son los camiones. Hay muchísimos camiones que lógicamente van muy despacio y tienes que adelantarles. En estas carreteras que son estrechas, aquí esa ley de no adelantar en línea continua no se respeta y hay que jugársela de vez en cuando. ¡Hola palomitas! ¡Qué rico! A ver si en este badén le puedo adelantar al hombre, porque madre la mano, no sé. Lo siento, pero aquí le adelanto. No, porque ya Frida. Lo que me gusta de la ruta que estamos haciendo ahora desde el Parque Nacional, que es donde estaba el camping donde nos quedamos, hasta el lago Rose, el lago Rosa Rose, o confía, Dakar, Rose. vamos a decir la misma ruta hacia Dakar, es que hay en cada tramo hay un pueblecito, algunos pequeñitos, luego hay unos pueblecitos más grandes que tienen de todo, hay de todo, puedes encontrar de todo, de tema comercio, frutas, verduras, de todo. Hemos parado al principio porque queríamos comprar algo de dulce, fruta para el camino. Ya luego ya sí seguimos avanzando porque nos siguen quedando 100 kilómetros y nos marca 2 horas y 15. Esta ruta marca más tiempo porque es una ruta con muchas subidas y bajadas, entonces creo que es muy serpenteante y eso ralentiza, vamos a decir, la conducción. Todo. Pero nada, de momento lo que estamos viendo nos gusta muchísimo. Sí, seguimos adelantando a camiones pesados que no nos dejan continuar con el viaje. ¡Chucuchú! Vamos a echar gasolina aquí. Ahí. Aquí sigue siendo Sunsplons, porque aquí sigue siendo Frances. Aquí. Así que nada, voy a echar gasolina. Señorita, apague el coche, por favor. Bien. ¿Cuánto vas a echar de gasolina? 10.000 francos, ¿vale? Aquí sería esto aproximadamente, no llega a los 20 euros. Cada 10 euros serían 6.000 francos. En este caso vamos a echar unos 18 euros de gasolina. Y van a ser aproximadamente 10 litros, porque el litro está a 9,90, entonces van a ser 10 litros de gasolina. ¿Así? Sí. Poquito. Merci. Merci. ¿Qué será? ¿Comprar algo? Mira, sombreros. No, yo digo fruta. Yo digo comprar una papaya, comerla entera, una tuna y mi plátano. No me funciona el intermitente. ¿Por qué has prendido antes las luces? ¿Ah? ¿Por qué has prendido antes las luces? No sé. Pero no me prende. Estaba la ambulancia ahí en el camino, la carretera por donde es un caos. Sinceramente, por donde estamos pasando ahora es caos. Son muchos kilómetros y eso que es día domingo. El objetivo es claro, llegar al lago Rosa antes de que se vaya el sol. Pero en África, nada es tan predecible. Seguimos en carretera, llevamos bastantes horas, pero viene un badén, policía acostado. Llevamos bastantes horas y las horas como que se multiplican cada vez, se van multiplicando. Hay mucho tráfico y hemos pasado pueblos bastante grandes y a pesar de ser día domingo hay un movimiento brutal, increíble. Entonces eso complica un poco más que podamos ir más rápido. Luego las carreteras pues están llenas de badenes enormes, por lo cual también es complicado, hay que ir frenando. Hay muchos controles policiales, hasta el momento nos hemos encontrado 5, de los 5 nos han parado 3 controles. Y los 2 me los he saltado. Y los otros ¿Recta? 2, sí, recta. Los otros 2 Paula sí se los medio saltó, digamos, pero los 3 que nos han parado han sido bastante amables con nosotras. La idea era que nosotras llegáramos a donde vamos a dormir Hombre, por antes del Dios. anochecer, lógico. No ¿Sabes qué queremos... pasa? Que como no tengo pito, Ya. Hay millones de policías acostados del tamaño, vamos, del tamaño de un camión. mira, mira cómo Son juegan al enormes. fútbol. Qué guapo. No, tú pendiente de la carretera. ¿Recta? Sí. Vamos con mente positiva, intentar de que el tráfico sea lo más agilizado posible ahora por donde vamos.
Creo Pero- que estás sobrevalorando. Sí, ¿verdad? Y creo que nos va a dar la noche y creo que no voy a ver un pijo y creo que no vamos a tener más remedio que continuar hasta que lleguemos. Ahora mismo no podemos hacer más nada. No, ahora mismo no. Por lo menos llegamos con un poco de claro de luna. Yo quiero ver si lo puedo... Ah, no, hay muchísimo tráfico. Y aunque a veces es mejor no adelantar, vamos disfrutando del sonido de los tambores de los que están subidos al autobús que tenemos enfrente y nos vamos deleitando con los sonidos africanos. Se nos acaba de hacer de noche y algo no está saliendo como esperábamos. ¿Vamos bien? Sí. Madera. Todo bien. Bueno, no se nos ve siquiera, vamos a ver. Vamos a hacer, ¿no? Vale. Cuando vengan los coches, no. Vale. Nos ha pillado irremediablemente la noche. Estamos por una pista, ya ves, la carretera toda de tierra para poder llegar hacia el lago Rosa, que es donde vamos. Nos hemos perdido 3 veces. La verdad es que ha sido un poco desesperante, pero bueno, nos hemos relajado y hemos dicho, esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Vamos a intentar llegar, es de noche, no nos queda de otra. Así que todo esto es pista hasta llegar al lago. Vamos a ver. Es de noche completamente. Y estamos en Senegal, así que cruzamos los deditos. Hasta el momento la gente ha sido muy amable, pero sabemos que no debimos haber hecho esta ruta hoy, tan tarde. Pero bueno, ya estamos aquí, así que para adelante. Increíblemente, conducir de noche por aquí nos hemos quedado, el coche se quedó sin batería, no sé, por las luces, algo está pasando con la batería y eso que venimos rodando todo el día. Así que nada, se ha parado un chico, nos hemos quedado en el medio de una pista de la nada. Atreyu, vamos a estar por aquí un momentito, espera. Hemos pasado un bache bastante fuerte y al meter embrague el coche ha perdido fuerza y de repente nos quedamos sin batería. Primero. Estamos en mitad de una carretera de tierra completamente oscuras. No hay nada alrededor, o al menos no podemos verlo. Pero creo que no va a llegar. Oye, merci beaucoup. Y la sensación de quedarte tirada en mitad de la nada, de noche, en Senegal, recién llegadas, no es muy agradable. Tiene que así como Dar la vuelta, hacer sí, la vuelta. pero la vuelta. Coge, vete para allá con Atreyu, para atrás. Ahora. ¿Tienes? No. Abre toda la puerta y él tiene que ir más para atrás. You have to more down. ¿Allí? Ok, y tú abre toda la puerta, abre, y ahora así, un poquito, aquí, ok. Saba. La batería tiene un problema, está haciendo... C'est bandit. Sabo, es bueno, es Dis ça, bueno. non. Oh. Je pour le faire. Paula, primero negativo y luego positivo, ¿no? No, primero positivo, luego negativo. Atreyu, ya. Nos hemos quedado tiradas en mitad de la nada. Me extraña que sea la batería. Si no prendía. Cuidado, eso, positivo, luego negativo. Positive, ahí, está va. Cuidado. No, espera, está ¿Qué pasa? se está fundido. Espera. Gina, está saliendo fuego del cable. Esto está mal puesto. Es que está Esto. mal puesto. Sí, Ya. hay que meter primero ahí No. positivo, negativo. Sí, primero y sí, positivo, negativo. Yo. Paula, deja que lo haga ella. Deja ella. ¿Ok? ¿Ves? Está primero, que no fundido. toque más. Ah, ok. Positivo, Ok. aquí. Empieza a conectar los cables, pero veo que no lo está haciendo bien. No, al revés. Estaba haciendo cortocircuito.
¿ok? Cuidado que está caliente, hot. I help you? Ya. Y ahora es positivo y luego negativo. ¿Ya? ¿Saba? Ahora positivo, ahí. Si ahí echa chispa, tú quitas. ¿Y ahora? Ok. Positivo. Y ahora negativo. Lo que estaba poniendo mal. Sí, ahora. Vale. So, voy para allá. Puedes tirar todo para la parte de atrás, Paula. Giramos la llave y arranca. No apagues. Deja las luces apagadas. Merci beaucoup. Merci. I think we have problem with the battery and the lights. When I put light, it's a battery, but if we go to camping, it's closed. So we go to work there to fix the mechanic. Merci. Ya puedes guardarlo, Paula. Tienes ahí la... Muchas gracias. I'm so sorry. Tira todo para allá arriba así, no pasa nada. Así lo Aún nos tiro quedan todo. unos kilómetros para llegar al lago Rosa, pero ahora sí, podemos seguir. En mitad de la nada no estás tan sola como crees. Y si te está gustando nuestro contenido en este viaje de aventura por África Occidental en nuestro Volkswagen Beetle del año 71, puedes suscribirte, que es totalmente gratis, compartir y dejarnos un mensajito qué te ha parecido este episodio. ¡Nos vemos!